El mensaje de su hija fue como un puñal directo al corazón. Solo su suegra entraría al parto. Ella se quedaría esperando afuera. Lo que descubriría meses después revelaría una manipulación tan cruel que cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina justo cuando terminaba de preparar el café de la tarde. Era un mensaje de mi hija Valentina, y al ver sus primeras palabras sentí que el corazón me daba un vuelco. Mamá, tengo algo importante que decirte. Mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía el teléfono. Valentina rara vez me enviaba mensajes tan serios. Generalmente nuestras conversaciones eran ligeras, llenas de emojis y pequeñas anécdotas del día, pero esto era diferente. Había una formalidad en esas palabras que me inquietaba. Respondí de inmediato: «Dime, mi amor, estoy aquí». Los 3 puntos parpadearon en la pantalla durante lo que pareció una eternidad. Afuera la tarde caía suavemente sobre la ciudad y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero yo no podía concentrarme en nada más que en esos puntos que bailaban en la pantalla de mi teléfono. Finalmente llegó la respuesta. Estoy embarazada, mamá. Voy a tener un bebé. El aire abandonó mis pulmones por un momento. Leí las palabras 1, 2, 3 veces, asegurándome de que no estaba soñando. Un bebé. Mi Valentina iba a ser madre y yo iba a ser abuela. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Eran lágrimas de alegría pura, de emoción desbordante, de ese tipo de felicidad que te hace temblar hasta los huesos. Con dedos torpes por la emoción, respondí con tantos signos de exclamación que probablemente parecía una adolescente. Mi amor, qué noticia tan maravillosa. Estoy tan feliz que no encuentro palabras. ¿Cuándo lo supiste? ¿Cómo te sientes? El intercambio de mensajes se volvió más animado después de eso. Valentina me contó que tenía 8 semanas, que el médico había confirmado que todo iba bien, que ella y su esposo Mateo estaban emocionados pero también nerviosos. Yo absorbía cada palabra como si fuera oro líquido, imaginando ya ese pequeño ser creciendo dentro de mi hija. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las cosas que haría con mi nieto o nieta. Los paseos al parque, las tardes leyendo cuentos, las recetas familiares que compartiría, los secretos que guardaríamos juntos. Había esperado este momento durante años, desde que Valentina se casó hace 3 años. Ahora finalmente estaba sucediendo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Llamé a mis hermanas, a mis amigas más cercanas, compartiendo la noticia con quien quisiera escuchar. Comencé a tejer una manta pequeña de color amarillo, perfecta para cualquier género. Cada puntada era una oración, un deseo de salud y felicidad para ese bebé que aún no conocía, pero que ya amaba con toda mi alma. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, comencé a notar algo extraño. Valentina no me llamaba tanto como antes. Nuestras conversaciones telefónicas, que solían durar horas, ahora eran breves y algo distantes. Cuando le preguntaba sobre el embarazo, sus respuestas eran vagas, casi esquivas. Sí, mamá, todo está bien. Sí, me siento bien. Sí, Mateo está muy atento. Pero había algo en su tono que no podía identificar. Intenté visitarla un sábado por la mañana, llevando una canasta con frutas frescas y el libro de recetas de mi madre, que sabía que Valentina adoraba. Toqué el timbre de su departamento con anticipación, pero la expresión en su rostro cuando abrió la puerta me tomó por sorpresa. No era exactamente disgusto, pero tampoco era la calidez a la que estaba acostumbrada. «Mamá, no sabía que venías», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Quería darte una sorpresa.
respondí intentando sonar alegre. Te traje algunas cosas. Valentina tomó la canasta sin invitarme a pasar. Gracias, mamá. Eres muy amable. Pero estoy un poco cansada ahora. El embarazo, ya sabes. Me quedé parada en el pasillo, desconcertada. Por supuesto, mi amor. Descansa. Te llamo luego. Pero mientras bajaba las escaleras del edificio, una inquietud comenzó a crecer en mi pecho. Las semanas se convirtieron en meses y la distancia entre nosotras no hizo más que aumentar. Valentina dejó de responder mis mensajes con la misma frecuencia. Las llamadas telefónicas se volvieron incómodas, llenas de silencios tensos que ninguna de las dos sabía cómo llenar. Cuando le preguntaba si podía acompañarla a sus citas médicas, siempre tenía una excusa. Mateo me acompaña, mamá. O ya fui con la mamá de Mateo. Ella tenía tiempo libre. Cada mención de la madre de Mateo era como una pequeña punzada en mi corazón. No era que no me alegrara de que Valentina tuviera una buena relación con su suegra, pero sentía que me estaban dejando fuera de algo que debería incluirme. Intentaba racionalizar mis sentimientos, decirme a mí misma que estaba siendo sensible, que el embarazo era una etapa difícil y que Valentina necesitaba espacio. Pero en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo. Había una pared invisible construyéndose entre nosotras y yo no entendía por qué. Una tarde de principios de otoño, cuando Valentina estaba en su 6º mes de embarazo, me atreví a preguntarle directamente: «Hija, siento que hay algo entre nosotras. He notado que estás distante. ¿Hice algo que te molestara?». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Valentina respondió con una voz que parecía cuidadosamente controlada: «No, mamá. No hiciste nada. Solo estoy ocupada con el embarazo y preparando todo para el bebé». Pero la respuesta se sentía hueca, como si estuviera leyendo de un guión. Conforme se acercaba la fecha del parto, mi ansiedad aumentaba. Había pasado incontables noches en vela, imaginando el momento del nacimiento de mi nieto. En mis fantasías, yo estaba ahí en el hospital, sosteniendo la mano de Valentina, ofreciéndole palabras de aliento, siendo la primera en conocer a ese bebé después de sus padres. Había sido así cuando ella nació. Mi madre estuvo conmigo cada segundo, y yo había asumido que continuaríamos esa tradición familiar, pero la realidad resultó ser muy diferente. Fue un martes por la tarde cuando recibí la llamada que había estado esperando durante meses. Mi teléfono sonó con el tono especial que había asignado a Valentina y lo tomé con manos temblorosas. «Mamá», comenzó mi hija, y su voz sonaba extraña, tensa. «Necesito hablar contigo sobre el parto». Mi corazón se aceleró. «Por supuesto, mi amor. Dime todo. Estaré allí contigo sin importar la hora». Hubo una pausa larga y cargada de tensión. Escuché a Valentina respirar profundamente al otro lado de la línea, como si estuviera reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. «Acerca de eso, mamá, Mateo y yo hemos estado hablando y bueno, hemos decidido que solo queremos que ciertas personas estén presentes durante el parto». Sentí un nudo formándose en mi estómago. «Claro, entiendo que no puede haber mucha gente en la sala. Estaré afuera esperando hasta que me dejen pasar». «No, mamá», me interrumpió con firmeza. «Lo que quiero decir es que solo la mamá de Mateo, doña Lucía, estará presente en el parto. Tú vas a tener que esperar afuera». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Por un momento no pude procesar lo que acababa de escuchar. Debía haber entendido mal. «¿Qué dijiste?», repetí con voz temblorosa. «Solo doña Lucía puede estar en el parto», repitió Valentina, y ahora su voz sonaba defensiva. «Tú vas a tener que esperar afuera hasta que todo termine y estemos listos para recibir visitas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies.
Durante 9 meses había esperado este momento, había contado los días, había soñado despierta con ese instante en que conocería a mi nieto, y ahora me estaban diciendo que tendría que esperar afuera como una extraña. Pero Valentina, logré decir finalmente, intentando mantener mi voz estable, soy tu madre. Estuve contigo cuando naciste. ¿Por qué? Ella suspiró con impaciencia. Mamá, por favor no lo hagas más difícil de lo que ya es. Es mi decisión. Doña Lucía ha sido muy apoyadora durante todo el embarazo. Ella entiende estas cosas mejor porque ha tenido 3 hijos. Necesito a alguien con experiencia ahí conmigo. Cada palabra era como una puñalada. Yo también tengo experiencia, respondí, y mi voz finalmente se quebró. Te tuve a ti, pasé por todo eso. Sé lo que se siente. Es diferente, mamá. Doña Lucía es Doña Lucía y tú eres tú. Además, ella ya está acostumbrada a estar en partos. Estuvo presente cuando nacieron sus nietos de parte de su otra hija. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Pero yo soy tu madre. Esperé 9 meses para este momento. ¿Cómo puedes dejarme afuera así? Valentina, por favor. Eres muy dramática, mamá, dijo Valentina con un tono que no reconocí. No es para tanto. Vas a conocer al bebé eventualmente. Solo tienes que esperar unas horas más. ¿Qué diferencia hace? Hace toda la diferencia del mundo, susurré, pero ella ya no estaba escuchando. Mira, mamá, tengo que colgar. Mateo me está llamando. Ya está decidido. Doña Lucía estará en el parto y tú esperarás afuera. Eso es todo. Y colgó. Me quedé sentada en mi sala, sosteniendo el teléfono contra mi oído mucho después de que la línea se cortara, como si esperara que Valentina volviera a llamar y me dijera que todo había sido una broma cruel. Pero el teléfono permaneció en silencio. Las horas que siguieron fueron las más oscuras que había experimentado en mucho tiempo. Intenté llamar a Valentina de vuelta, pero no respondió. Le envié mensajes preguntándole si podíamos hablar, explicándole cómo me sentía, pero solo recibí respuestas cortas y frías. Ya te dije, mamá. La decisión está tomada. Por favor, respeta mis deseos. Hablé con mi hermana mayor esa noche. Necesitaba desahogarme con alguien que entendiera. ¿Cómo puede hacerme esto? Sollozaba por teléfono. 9 meses esperé. 9 meses completos preparándome para conocer a mi nieto. Y ahora me dicen que tengo que esperar afuera mientras la suegra disfruta de todo. Mi hermana trató de consolarme, pero incluso ella estaba indignada. Es injusto, concordó. Pero quizás Valentina está pasando por muchas emociones ahora con el embarazo. Tal vez cambie de opinión. No va a cambiar de opinión, respondí amargamente. Puedo escucharlo en su voz. Ya decidió que su suegra es más importante que yo. Durante los días siguientes, intenté mantener la compostura. Me repetía a mí misma que lo importante era que el bebé naciera sano, que podía soportar esperar unas horas más después de 9 meses, pero la herida era profunda y sangraba constantemente. Cada vez que pensaba en doña Lucía estando allí, sosteniendo la mano de mi hija, siendo la primera en ver a mi nieto, sentía que me ahogaba. Intenté investigar sobre esta mujer que aparentemente había reemplazado mi lugar en el corazón de mi hija, doña Lucía, la madre de Mateo, una mujer que había aparecido en la vida de Valentina solo 3 años atrás, pero que de alguna manera se había convertido en su confidente, en su figura materna preferida. Busqué en las redes sociales y encontré fotos de ellas juntas. Valentina y doña Lucía en el baby shower que aparentemente se había hecho y al que yo no fui invitada. Valentina y doña Lucía eligiendo muebles para el cuarto del bebé. Valentina y doña Lucía riendo juntas en una cafetería. Cada fotografía era una evidencia más de que había sido sistemáticamente excluida,
de los momentos más importantes del embarazo de mi hija. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cuándo exactamente había perdido a mi hija sin darme cuenta? Esa noche me senté en el cuarto de Valentina, el que había sido suyo durante toda su infancia y adolescencia. Aunque ella ya no vivía aquí, yo había mantenido todo exactamente como estaba. Las paredes todavía tenían los pósters de sus bandas favoritas. El escritorio seguía lleno de fotografías de sus amigas del colegio, y en el armario aún colgaban algunos de sus vestidos favoritos que no se había llevado. Me senté en su cama, abrazando la almohada que todavía guardaba un rastro tenue de su perfume, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Recordé el día que nació Valentina hace 28 años. Había sido el momento más hermoso y aterrador de mi vida. Un parto difícil que duró casi 20 horas, pero cuando finalmente la sostuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por ella. Mi madre había estado conmigo durante todo el proceso, sosteniéndome la mano, limpiándome el sudor de la frente, susurrándome palabras de aliento cuando sentía que no podía más. Y cuando Valentina finalmente llegó al mundo con ese llanto fuerte y saludable, mi madre fue la primera en abrazarnos a ambas, llorando de alegría. Así eran las cosas en nuestra familia. Las mujeres nos apoyábamos unas a otras, especialmente en los momentos más importantes. Por eso me dolía tanto estar siendo excluida ahora. No era solo que me estuvieran dejando afuera del nacimiento de mi nieto, era que estaban rompiendo una tradición familiar que había existido por generaciones. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por Valentina a lo largo de los años. Su padre nos abandonó cuando ella tenía solo 5 años, dejándome sola para criarla. Trabajé 2 empleos durante años para poder darle una buena educación, para comprarle los útiles escolares que necesitaba, para asegurarme de que nunca le faltara nada. Cuando tuvo su primera desilusión amorosa a los 16 años, fui yo quien la sostuvo mientras lloraba toda la noche. Cuando decidió estudiar diseño gráfico en la universidad, fui yo quien la apoyó, a pesar de que significaba más deudas estudiantiles que apenas podíamos pagar. Y cuando conoció a Mateo y decidió casarse, fui yo quien organizó una boda hermosa con los ahorros que había guardado durante años. Nunca le pedí nada a cambio, nunca esperé gratitud. Lo hice porque era mi hija y la amaba con cada fibra de mi ser. Pero ahora me preguntaba si todo eso significaba algo para ella. Si acaso recordaba todos esos momentos, todos esos sacrificios. Intenté entender qué había hecho mal. Había sido una madre sobreprotectora. Quizás la había asfixiado con mi amor y atención. Tal vez había opinado demasiado sobre su vida, sobre sus decisiones. Recordé algunas discusiones que habíamos tenido en el pasado. Cuando Valentina decidió mudarse con Mateo antes de casarse, yo había expresado mi preocupación. No porque juzgara su decisión, sino porque quería asegurarme de que estuviera haciendo lo correcto. Ella había interpretado mi preocupación como desaprobación y estuvimos sin hablarnos por 2 semanas. Luego estaba el tema de la boda. Yo había tenido ideas específicas sobre cómo debería ser la ceremonia, tradiciones familiares que quería incorporar. Valentina había querido algo más moderno, más simple. Habíamos llegado a un compromiso, pero ella me había dicho que me había sentido criticada durante todo el proceso de planificación, y estaba aquella vez que hice un comentario sobre cómo Mateo pasaba demasiado tiempo con su familia y no suficiente con la nuestra. No lo había dicho con mala intención, solo era una observación. Pero Valentina se había molestado muchísimo, acusándome de ser egoísta y de no querer que ella tuviera una buena relación con su familia política.
Quizás todos esos pequeños momentos se habían acumulado hasta crear esta distancia insalvable entre nosotras. Pero incluso si había cometido errores, incluso si había sido una madre imperfecta, no merecía esto. No merecía ser excluida del nacimiento de mi nieto. No merecía ser reemplazada por una mujer que apenas conocía a mi hija. Los días pasaron lentamente mientras esperaba noticias del parto. Cada vez que mi teléfono sonaba, saltaba esperando que fuera Valentina diciéndome que había cambiado de opinión. Pero las llamadas nunca llegaron. En cambio, recibía actualizaciones breves y frías por mensaje de texto. Todo va bien con el embarazo. El doctor dice que el bebé está en posición. Probablemente será esta semana. Cada mensaje era como recibir migajas, cuando lo que yo quería era el banquete completo. Quería saber todo. Quería estar involucrada. Quería sentir que todavía era importante en la vida de mi hija. Una tarde, aproximadamente una semana antes de la fecha estimada del parto, decidí intentar una vez más. Llamé a Valentina y para mi sorpresa, ella respondió. «Hola mamá», dijo con voz cansada. Su tono no era hostil, pero tampoco era cálido. «Hija», comencé eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Sé que ya tomaste tu decisión sobre el parto y voy a respetarla, pero necesito que entiendas cómo me siento. Esperé durante 9 meses para este momento. Soñé con conocer a mi nieto, con estar ahí para ti, y ahora siento que me estás dejando completamente afuera». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente Valentina habló y su voz sonaba tensa. «Mamá, no se trata de ti, se trata de lo que yo necesito. Y necesito a alguien que me haga sentir tranquila y apoyada sin hacerme sentir culpable o juzgada». Sus palabras me dolieron más de lo que podría expresar. «¿Te he hecho sentir juzgada?», pregunté aunque temía la respuesta. «Sí, mamá, constantemente. Desde que me casé con Mateo, cada decisión que hemos tomado la has cuestionado. Doña Lucía simplemente me apoya sin hacer preguntas ni comentarios. Por eso quiero que esté ella y no tú». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas nuevamente. «Lo siento», susurré. «Si te he hecho sentir así, lo siento mucho. Pero por favor no me castigues por eso dejándome afuera del momento más importante». «No es un castigo, mamá», respondió Valentina con un suspiro cansado. «Es una decisión que tomé para mi propio bienestar. Necesitas entender que ya no soy tu niña pequeña. Soy una mujer adulta tomando decisiones sobre mi propia vida y mi propio parto». «Sé que eres adulta», dije intentando controlar el temblor en mi voz. «Pero eso no significa que dejes de ser mi hija. No significa que no tenga derecho a estar ahí en uno de los momentos más importantes de tu vida. Tienes derecho a tus sentimientos», respondió ella con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Pero yo tengo derecho a mis decisiones. Y mi decisión final es que doña Lucía estará en el parto y tú esperarás afuera. Eso es todo, mamá. Ya no hay más que discutir». Y colgó otra vez, dejándome sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me sentía completamente impotente, como si estuviera observando mi relación con mi hija desmoronarse frente a mis ojos sin poder hacer nada para detenerla. Al día siguiente, intenté distraerme limpiando la casa de arriba abajo. Fregué los pisos hasta que brillaron, organicé armarios que no necesitaban organización, lavé cortinas que ya estaban limpias. Cualquier cosa para no pensar en la conversación de la noche anterior. Pero era inútil. No importaba cuán ocupada mantuviera mis manos, mi mente siempre volvía al mismo lugar, a la imagen de doña Lucía en esa sala de parto, sosteniendo la mano de mi hija, siendo testigo del milagro del nacimiento de mi nieto, un lugar que por derecho debería ser mío.
Mi hermana vino a visitarme esa tarde, encontrándome sentada en la cocina, mirando fijamente una taza de té que se había enfriado hacía horas. «Te ves terrible», dijo con preocupación genuina sentándose frente a mí. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» No pude responder porque honestamente no lo recordaba. Ella se levantó y comenzó a preparar algo en la estufa mientras me hablaba suavemente. «Sé que esto es difícil para ti. Sé que sientes que Valentina te está rechazando, pero hay algo que necesitas considerar». Me miró directamente a los ojos. «Quizás esta no es una competencia. Quizás no se trata de que doña Lucía sea mejor que tú, o de que Valentina te quiera menos. Tal vez solo se trata de que ella necesita algo diferente en este momento». «¿Pero por qué no puede necesitarme a mí?», susurré con voz quebrada. «Soy su madre. La crié sola. Sacrifiqué todo por ella. ¿Por qué no es suficiente?». Mi hermana suspiró colocando un plato de sopa frente a mí. «Precisamente por eso. Porque sacrificaste todo. Porque la criaste sola. Hay un peso en eso que quizás Valentina siente. La culpa de todos tus sacrificios. La presión de tener que corresponderte». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Nunca le hice sentir que me debía algo», protesté. «Lo sé», respondió mi hermana suavemente, «pero el amor de una madre que lo sacrificó todo puede sentirse muy pesado, incluso cuando no es la intención. Doña Lucía no tiene ese historial con ella. Puede ser solo apoyo sin complicaciones emocionales». No quería aceptar lo que estaba diciendo, pero en el fondo sabía que tenía algo de razón. Quizás había puesto demasiado de mí misma en Valentina. Quizás mi amor, por más genuino que fuera, se había sentido sofocante. Los días siguientes pasaron en una nebulosa. Intenté mantenerme ocupada, pero cada pensamiento volvía invariablemente al bebé que estaba por nacer. Revisaba mi teléfono obsesivamente esperando actualizaciones que rara vez llegaban. Cuando llegaban eran mensajes breves y sin emoción. «El bebé se movió mucho hoy. Tengo una cita con el doctor mañana. Compramos la cuna. Nada de sustancia, nada que me hiciera sentir incluida. Una tarde decidí ir a una tienda de bebés. Necesitaba hacer algo. Sentir que de alguna manera estaba participando, aunque fuera marginalmente. Caminé entre los pasillos mirando las pequeñas ropitas, los juguetes suaves, las mantas diminutas. Cada artículo me hacía imaginar a mi nieto usándolo. Finalmente seleccioné un conjunto precioso de mameluco azul claro, con pequeños ositos bordados y una manta a juego. Algo neutral por si era niña o niño. En la caja, mientras pagaba, la cajera me sonrió calurosamente. «¿Para su nieto?», preguntó notando mi edad. Asentí sin poder evitar sonreír a pesar de todo. «Qué emocionante», continuó ella. «Debe estar contando los días. Si supiera», pensé amargamente, pero solo sonreí y asentí. Cuando llegué a casa, envolví el regalo cuidadosamente con papel azul y plateado. Le puse un moño grande en la parte superior y escribí una tarjeta. «Para mi primer nieto, con todo mi amor, abuela». Miré el paquete durante largo rato preguntándome si debería llevárselo a Valentina o esperar. Finalmente decidí guardarlo en mi armario. Ya encontraría el momento adecuado. Si es que alguna vez había un momento adecuado. Fue en la madrugada del jueves cuando finalmente sucedió. Mi teléfono sonó a las 3 de la mañana despertándome de un sueño inquieto. Era un mensaje de Mateo. «Valentina está en trabajo de parto. Vamos camino al hospital. Te avisaremos cuando nazca el bebé». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban mientras escribía una respuesta. «Voy para allá. Quiero estar ahí aunque sea en la sala de espera». Hubo una pausa larga antes de que llegara la respuesta. «Valentina prefiere que esperes en casa. Te llamaremos cuando todo termine». No
No podía aceptar eso. Este era mi nieto, mi sangre. ¿Cómo podían pedirme que me quedara en casa como si no importara? Escribí mensaje tras mensaje rogando que me dejaran ir al hospital. Prometí quedarme callada en la sala de espera. Prometí no causar problemas. Solo quería estar cerca. Pero las respuestas seguían siendo las mismas. Espera en casa. Te avisaremos. Respeta nuestros deseos. Me quedé sentada en mi cama sosteniendo el teléfono, sintiéndome completamente impotente. En algún lugar de la ciudad mi hija estaba atravesando uno de los momentos más intensos de su vida y yo no podía estar ahí. Doña Lucía estaría ahí. Doña Lucía sostendría su mano. Doña Lucía sería testigo del milagro. Y yo estaría aquí, sola, esperando, excluida. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me vestí de todas formas, incapaz de quedarme en pijama mientras mi nieto nacía. Me puse un vestido sencillo pero presentable. Me peiné, incluso me maquillé ligeramente. Era absurdo considerando que nadie me vería, pero necesitaba sentir que de alguna manera estaba participando, que estaba preparada por si acaso cambiaban de opinión y me llamaban. Me senté en la sala mirando el teléfono cada 30 segundos. Las manecillas del reloj se movían con una lentitud agonizante. Las 4 de la mañana, las 5, las 6. Con cada hora que pasaba, mi ansiedad aumentaba. ¿Cómo estaría Valentina? ¿Estaría bien? ¿Le dolería mucho? ¿Necesitaría a su madre? Pero no me quería ahí. Quería a doña Lucía. Intenté no pensar en esa mujer, pero era imposible. En mi mente la imaginaba en la sala de parto, vestida con bata hospitalaria, sosteniendo la mano de mi hija, susurrándole palabras de aliento, ocupando mi lugar, robándome este momento que había esperado durante 9 meses. A las 7 de la mañana no pude más. Tomé mis llaves y mi bolso decidida a ir al hospital de todas formas. No entraría a la sala de parto, no causaría una escena, pero necesitaba estar ahí. Necesitaba estar cerca de mi hija y mi nieto, aunque fuera en la sala de espera. Conduje hasta el hospital con las manos apretadas en el volante, el corazón latiéndome tan fuerte que dolía. Cuando llegué, me estacioné y caminé hacia la entrada de maternidad. Mis piernas temblaban con cada paso. Al entrar me dirigí directamente a recepción. Valentina Torres, dije a la enfermera. Mi hija está en trabajo de parto. La enfermera revisó su computadora. Sí, está aquí. Habitación 312. Pero dice aquí que solo está permitida una visitante en sala, doña Lucía Mendoza. Lo sé, respondí intentando mantener la voz estable. Solo quiero esperar aquí. Soy su madre. La enfermera me miró con simpatía, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. Por supuesto, la sala de espera está por ese pasillo, la tercera puerta a la derecha. Le avisaremos cuando el bebé nazca. Gracias, murmuré y caminé hacia la sala de espera. Era una habitación pequeña con sillas de plástico incómodas, revistas viejas en una mesa de centro y un televisor montado en la pared reproduciendo un programa matutino. Estaba vacía. Me senté en una de las sillas junto a la ventana y miré hacia afuera. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día. El día en que mi nieto nacería. Pasaron más horas. Entré y salí de la sala de espera, caminando por los pasillos para estirar las piernas, comprando café terrible de la máquina expendedora, mirando mi teléfono constantemente. Otras familias llegaban y se iban. Vi a abuelos emocionados corriendo hacia las habitaciones al recibir la noticia del nacimiento de sus nietos. Vi a padres nerviosos caminando de un lado a otro. Vi a hermanos mayores llegando con globos y flores. Yo solo estaba ahí, sola, esperando. A las 11 de la mañana mi teléfono finalmente vibró.
Era un mensaje de Mateo con una foto adjunta. Nació nuestro hijo, Sebastián Torres Mendoza. 3 kilos 400 gramos. Mamá y bebé están bien. Con manos temblorosas abrí la foto. Allí estaba, mi nieto, Sebastián, envuelto en una manta azul del hospital, con su carita rojiza y arrugada, sus ojitos cerrados, sus pequeños puños apretados. Era perfecto, absolutamente perfecto. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras miraba esa foto una y otra vez. Mi nieto, mi Sebastián, la emoción, el amor, la alegría, todo se mezclaba con el dolor punzante de no haber estado ahí, de no haberlo conocido en persona todavía, de saber que doña Lucía ya lo había cargado, lo había olido, había sentido su piel suave contra la suya. Y yo solo tenía una foto en mi teléfono. Respondí el mensaje con dedos temblorosos. Es hermoso. Felicidades. Los amo. Puedo subir a conocerlo. La respuesta tardó casi media hora en llegar. Cada minuto fue una tortura. Finalmente mi teléfono vibró. Valentina está descansando ahora. Mejor espera hasta más tarde. Te avisamos cuándo puedes venir. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo me habían excluido del parto, ahora también me estaban negando conocer a mi nieto inmediatamente después de su nacimiento. ¿Cuánto tiempo más tendría que esperar? 1 hora, 2, un día completo. Me levanté de la silla sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Necesitaba salir de ese hospital. Estar ahí me estaba matando lentamente. Sabiendo que mi nieto estaba a solo unos pisos de distancia, pero inalcanzable. Caminé hacia el elevador con lágrimas nublándome la vista. Justo cuando las puertas se abrían, escuché una voz familiar. Doña Lucía venía por el pasillo hablando por teléfono, radiante de felicidad. Sí, es precioso, tan perfecto. Valentina fue muy valiente. Estoy tan orgullosa de ella. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Ella me reconoció, sé que lo hizo. Vi el breve destello de incomodidad en su rostro. Pero entonces simplemente sonrió con una dulzura que me pareció completamente falsa y siguió caminando mientras continuaba su conversación telefónica. Como si yo no importara, como si no existiera. Entré al elevador y presioné el botón de planta baja con más fuerza de la necesaria. Mientras las puertas se cerraban, la vi desaparecer por el pasillo, probablemente de regreso a la habitación donde mi hija y mi nieto estaban. Donde yo debería estar. En el auto lloré durante lo que parecieron horas. Un llanto profundo y desgarrador que venía desde lo más profundo de mi ser. No era solo tristeza. Era rabia, era frustración, era el dolor de sentirme completamente invisible e insignificante en la vida de mi propia hija. Finalmente, cuando ya no me quedaban más lágrimas, encendí el motor y conduje a casa. El regalo que había comprado seguía envuelto en mi armario. La manta que había tejido durante meses estaba doblada cuidadosamente en una caja. Todas las cosas que había preparado con tanto amor para mi nieto estaban ahí, esperando, como yo, siempre esperando. Esa noche no pude comer nada. Me senté en la oscuridad de mi sala mirando la foto de Sebastián en mi teléfono. Era tan pequeño, tan vulnerable, tan perfecto, y yo era su abuela, su única abuela de parte materna. Eso debería significar algo, debería contar para algo. Pero aparentemente no era suficiente. Mi teléfono vibró cerca de la medianoche. Era otro mensaje de Mateo. Puedes venir mañana a las 2 de la tarde. Valentina estará más descansada entonces. Una visita corta, por favor. No quiere cansarse demasiado. Leí el mensaje varias veces. Mañana a las 2. Tendría que esperar casi 15 horas más para conocer a mi nieto. Respondí con un simple «está bien», aunque nada estaba bien. Nada lo había estado en mucho tiempo. Esa noche no dormí absolutamente nada. Me quedé despierta mirando el techo,
repasando una y otra vez todo lo que había sucedido. Los 9 meses de espera, la exclusión sistemática, el rechazo del parto y ahora esta demora adicional para conocer a Sebastián. Cada hora que pasaba era una nueva tortura. A las 6 de la mañana me levanté y comencé a prepararme. Sabía que faltaban 8 horas todavía, pero necesitaba hacer algo. Me duché, me arreglé el cabello, elegí mi mejor vestido. Quería verme bien para ese primer encuentro con mi nieto. Quería que Sebastián, aunque no pudiera entenderlo todavía, viera a una abuela que lo amaba, que se había preparado para conocerlo con todo el cuidado del mundo. Saqué el regalo del armario, el mameluco con ositos y la manta que había comprado. También tomé la manta amarilla que había tejido durante meses, cada puntada hecha con amor y esperanza. Las puse cuidadosamente en una bolsa de regalo. A las 7 de la mañana ya estaba completamente lista. Faltaban 7 horas. Me senté en la sala con una taza de café que no podía beber. Mi estómago estaba cerrado por los nervios. La emoción de finalmente conocer a Sebastián se mezclaba con el dolor de todo lo que había tenido que soportar para llegar a este momento. Mi hermana me llamó alrededor de las 9. «¿Cómo estás?», preguntó con preocupación. Nerviosa, admití. «Voy a conocerlo en 5 horas. No sé cómo sentirme». «Deberías estar feliz», dijo ella. «Vas a conocer a tu nieto». «Lo sé», respondí, «y lo estoy. Pero también estoy tan dolida. Todo esto ha sido tan difícil». «Te entiendo», dijo mi hermana suavemente. «Pero trata de concentrarte en lo positivo ahora. Sebastián está aquí, está sano, y pronto lo tendrás en tus brazos. Eso es lo que importa». Tenía razón, por supuesto, pero era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se supone que olvidara todo el dolor solo porque finalmente me permitían conocer a mi nieto? A las 12 del mediodía no pude más. Tomé las llaves del auto y la bolsa con los regalos. Llegaría temprano, no me importaba. No podía seguir esperando en casa. El trayecto al hospital se sintió eterno. Cada semáforo, cada vuelta, cada cuadra era una eternidad. Finalmente llegué y me estacioné. Eran la 1:15, 45 minutos antes de la hora acordada. Me quedé sentada en el auto, mirando el edificio del hospital, reuniendo valor. Finalmente a la 1:30 decidí entrar. Si me echaban, si Valentina se molestaba por llegar temprano, que así fuera. Ya no podía esperar más. Subí al 3er piso con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Caminé por el pasillo hasta encontrar la habitación 312. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. «Adelante», escuché la voz de Mateo. Empujé la puerta y entré. La escena que vi me cortó la respiración. Valentina estaba recostada en la cama del hospital, luciendo cansada pero hermosa. A su lado estaba Mateo, sonriente y orgulloso, y en los brazos de mi hija, envuelto en esa manta azul que había visto en la foto, estaba Sebastián, mi nieto, mi primer nieto. «Hola», dije con voz temblorosa. «Llegaste temprano», dijo Valentina, y su tono no era exactamente acogedor. «Lo siento», respondí. No podía esperar más, necesitaba conocerlo. Hubo un silencio incómodo. Mateo fue quien finalmente habló. «Pasa, suegra. Ven a conocer a Sebastián». Me acerqué a la cama lentamente, como si estuviera en un sueño. Con cada paso mi corazón latía más fuerte. Y entonces lo vi de cerca por primera vez. Sebastián. Tenía el cabello oscuro de su padre, la nariz pequeña y respingada de su madre. Sus ojitos estaban cerrados y sus pequeños labios formaban la expresión más dulce que había visto jamás. Era perfecto, absolutamente perfecto. «Es hermoso», susurré, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «Se parece a ti cuando naciste, Valentina». Ella no respondió. Simplemente miró a Sebastián con expresión protectora. «¿Puedo cargarlo?»,
Pregunté con voz esperanzada. Valentina dudó. Miró a Mateo, quien asintió ligeramente. Supongo que sí, dijo finalmente, pero solo un momento. Necesita comer pronto. Con manos temblorosas extendí mis brazos. Valentina me pasó a Sebastián con cuidado, casi con reticencia. Y entonces lo tuve, en mis brazos, mi nieto. El peso de su pequeño cuerpo, el calor que emanaba, el olor a bebé nuevo. Todo era perfecto y devastador al mismo tiempo. Hola, mi amor, susurré mirándolo. Soy tu abuela. Te he estado esperando durante tanto tiempo. Las lágrimas caían libremente ahora, mojando mi rostro, cayendo sobre la manta azul que envolvía a Sebastián. Lo mecí suavemente, absorbiendo cada segundo, sabiendo que probablemente me quitarían este momento demasiado pronto. Mira cuánto has crecido ya, continué susurrando. Eres tan fuerte, tan perfecto. Te amo tanto, mi pequeño Sebastián, tanto que no puedes ni imaginarlo. Está bien, mamá, dijo Valentina después de lo que no pudieron haber sido más de 2 minutos. Devuélvemelo ahora. Por favor, supliqué. Solo un poco más. No, insistió ella extendiendo sus brazos. Ya es suficiente. Quiero que descanse. No tuve opción. Con el corazón rompiéndose en pedazos, devolví a Sebastián a los brazos de su madre. Él comenzó a hacer ruiditos pequeños como si protestara el movimiento. «Shh, mi amor», lo calmó Valentina con una voz que no había usado conmigo en años. Suave, cariñosa, llena de un amor incondicional. Mamá ya está aquí. Me quedé parada junto a la cama, mis brazos sintiéndose vacíos y fríos sin el peso de Sebastián. Traje algunos regalos, dije sacando la bolsa. Un mameluco y mantas que compré. También tejí esto. Saqué la manta amarilla mostrándosela con orgullo. Cada puntada la hice pensando en él. «Oh», dijo Valentina tomando la manta y mirándola brevemente. «Gracias, es linda». La dejó a un lado de la cama sin mayor ceremonia. Ni siquiera la desdobló para verla completamente. Meses de trabajo, de amor tejido en cada centímetro, y apenas mereció una mirada. «También está el mameluco», insistí. «Con ositos. Ya verás que le queda precioso». «Ya tiene mucha ropa, mamá», dijo Valentina con un suspiro. «Doña Lucía le compró un guardarropa completo. No necesita más por ahora». «Claro», murmuré sintiéndome completamente tonta. Por supuesto que doña Lucía ya había comprado todo. Por supuesto que mis regalos no eran necesarios. En ese momento la puerta se abrió, y como invocada por nuestros pensamientos entró doña Lucía. Llevaba globos de bebé y una enorme canasta de frutas. «Hola, mi familia hermosa», exclamó doña Lucía con una sonrisa radiante. «¿Cómo está mi nietecito adorado?» Valentina se iluminó de una manera que me partió el corazón. «Doña Lucía, qué bueno que vino. Pase, pase». Sebastián acaba de despertar. Me quedé parada a un lado, sintiéndome completamente invisible mientras doña Lucía se acercaba a la cama. Dejó los globos y la canasta en una silla y extendió sus brazos hacia Sebastián. «Ay, pero qué preciosura», arrulló mientras Valentina le entregaba al bebé sin la menor vacilación. «Mira nada más esos cachetes. Es igualito a Mateo cuando nació». La observé mientras mecía a Sebastián con naturalidad, susurrándole cosas dulces, besando su frente. Nadie le dijo que solo un momento. Nadie le pidió que lo devolviera después de 2 minutos. Simplemente la dejaron sostener a mi nieto mientras conversaban sobre el parto. «Fue tan valiente», decía doña Lucía mirando a Valentina con orgullo. «Nunca vi a una madre primeriza tan fuerte. Y tú estuviste ahí todo el tiempo, ¿verdad?», dijo Mateo con gratitud. «No sé qué habríamos hecho sin usted». «Ay, mijito, para eso estoy», respondió doña Lucía. «No me perdería este momento por nada del mundo». Sus palabras fueron como puñales directos a mi corazón. El momento que ella no se perdería por nada del mundo
Era el momento del que yo había sido deliberadamente excluida. Me aclaré la garganta intentando recordarles que seguía ahí. Valentina, necesitas que te traiga algo de casa. Ropa, artículos de aseo. Mateo puede traer lo que necesite, respondió Valentina, sin siquiera mirarme. Además, doña Lucía ya trajo todo lo necesario ayer, incluyendo comida casera que está en el refrigerador de la habitación. Por supuesto que lo hizo. Doña Lucía había pensado en todo, había estado ahí antes, había sido incluida en cada paso, mientras yo era mantenida a distancia. Bueno, dije intentando mantener la voz firme. Solo quería asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitas. Gracias, mamá, dijo Valentina de manera automática, claramente ansiosa por que me fuera. En ese momento, Sebastián comenzó a llorar. Doña Lucía inmediatamente comenzó a mecerlo con más vigor. «Ay, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Tienes hambre, mi cielo? Déjeme ayudarla a prepararse para amamantar», le dijo a Valentina, con una familiaridad que me hizo sentir como una intrusa en la vida de mi propia hija. «Quizás sea mejor que me vaya», dije sintiendo las lágrimas amenazando con volver, «para que tengan privacidad». «Sí, mamá», respondió Valentina, «probablemente sea lo mejor. Gracias por venir». Me despedí torpemente, besé la frente de Valentina aunque ella apenas respondió al gesto, y salí de la habitación. En el pasillo me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento. A través de la puerta apenas cerrada podía escuchar sus voces. Doña Lucía dando instrucciones sobre la lactancia, Valentina riéndose de algo que dijo, Mateo comentando lo agradecidos que estaban de tenerla ahí. Me alejé caminando rápidamente por el pasillo, queriendo escapar de ese lugar que solo me traía dolor. En el elevador una enfermera me miró con preocupación. «Está bien, señora. Necesita sentarse». «Estoy bien», mentí limpiándome las lágrimas que habían comenzado a caer. «Solo visitando a mi nieto». La enfermera sonrió. «¡Qué bendición! Los nietos son lo más hermoso del mundo». «Lo son», respondí aunque las palabras se sintieron huecas en mi boca. Conducir de regreso a casa fue un acto de pura voluntad. Las lágrimas nublaban mi visión y tuve que detenerme 2 veces para recomponerme. Cuando finalmente llegué a casa, me derrumbé en el sofá y lloré como no lo había hecho en años. No era solo tristeza, era rabia, frustración, dolor, todo mezclado en una tormenta emocional que me consumía. Me había pasado 9 meses soñando con este día, el día en que finalmente conocería a mi nieto, y había sido todo lo opuesto a lo que imaginé. Me permitieron cargarlo exactamente 2 minutos. Mis regalos hechos con amor fueron descartados, y tuve que presenciar cómo doña Lucía disfrutaba de todo lo que debería haber sido mío. Esa noche mi hermana vino a verme. Me encontró todavía en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar, rodeada de pañuelos usados. «Oh, no», dijo sentándose a mi lado y abrazándome. «Fue tan terrible. Peor», logré decir entre sollozos. «Fue mucho peor de lo que imaginé». Le conté todo. Los 2 minutos que me dejaron cargar a Sebastián, el desprecio por mis regalos, la llegada triunfal de doña Lucía, cómo la dejaron sostener al bebé todo el tiempo que quiso mientras yo era empujada hacia la puerta. Mi hermana me escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esto no está bien», dijo finalmente. «Entiendo que Valentina quiera tener una buena relación con su suegra, pero esto ya es demasiado. Te está lastimando deliberadamente». «No creo que sea deliberado». Intenté defenderla aunque ni yo misma creía mis palabras. «Solo está emocionada y doña Lucía ha estado muy presente». «No», me interrumpió mi hermana con firmeza. «Esto es deliberado y necesitas confrontarla». «No puedo», protesté. «Si digo algo, si me quejo, solo empeoraré las cosas, me alejará aún más». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó mi hermana.
seguir aceptando las migajas que te tiran, ver cómo otra mujer disfruta de tu nieto mientras tú observas desde afuera. No tengo opción, susurré sintiéndome completamente derrotada. Es su hijo, sus reglas, su decisión. Durante los siguientes días intenté darle espacio a Valentina. No quería ser la madre entrometida y desesperada, pero cada día que pasaba sin noticias, sin fotos, sin invitaciones a visitar, me dolía más. Veía en las redes sociales las fotos que Valentina publicaba, Sebastián en brazos de Doña Lucía bañando a Sebastián, Doña Lucía leyéndole un cuento. Cada foto era una confirmación de que había sido reemplazada. Finalmente, después de 5 días sin tener ninguna comunicación más allá de respuestas cortas a mis mensajes, decidí llamar. Valentina tardó en contestar y cuando lo hizo, su voz sonaba distante. «Hola, mamá. Hola, mi amor», dije intentando sonar alegre. «¿Cómo están? ¿Cómo está mi Sebastián?» «Bien, todos estamos bien». Hubo un silencio incómodo. Me preguntaba si podría visitarlos. Dije finalmente. «Hace días que no veo a Sebastián». «Ahora no es un buen momento, mamá», respondió ella. «Sebastián no está durmiendo bien en las noches y estamos todos muy cansados. Pero Doña Lucía está ahí», no pude evitar decir. Vi las fotos en redes sociales. «Doña Lucía nos está ayudando», dijo Valentina, y su tono se volvió defensivo. «Está quedándose con nosotros para ayudarnos con Sebastián». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Doña Lucía se estaba quedando con ellos, en su casa, ayudando con mi nieto, haciendo todo lo que yo habría dado cualquier cosa por hacer. «Yo también puedo ayudarles», ofrecí desesperadamente. «Puedo quedarme, cocinar, limpiar, lo que necesiten». «No, mamá», respondió Valentina con firmeza. «Ya tenemos la ayuda que necesitamos. Además, tú trabajas. No puedes estar disponible todo el tiempo como Doña Lucía». «Pediría tiempo libre», insistí. «Mi trabajo entendería». Valentina suspiró con exasperación. «Mamá, por favor. Ya te dije que no. Respeta mi decisión». «Pero es mi nieto», dije y mi voz finalmente se quebró. «Por favor, Valentina. Solo quiero estar cerca de él, estar cerca de ti». «Ya has estado cerca», respondió ella fríamente. «Viniste al hospital. Lo cargaste. ¿Qué más quieres?» «Quiero lo que Doña Lucía tiene», finalmente admití con voz quebrada. «Quiero estar en la vida de mi nieto. Quiero ayudarte como madre. Quiero ser incluida». Hubo un silencio largo y tenso. Cuando Valentina finalmente habló, su voz estaba cargada de rabia contenida. «Ahí está. Sabía que esto se trataba de celos. Siempre se trata de ti, mamá. De lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, nunca de lo que yo necesito». «No es verdad», protesté. «Siempre he puesto tus necesidades primero. Toda mi vida he vivido por ti». «Exacto», gritó Valentina y su voz atravesó el teléfono como un cuchillo. «Toda tu vida has vivido por mí. Has hecho de mí tu proyecto completo. Y ahora me asfixias con ese amor. Por eso necesito espacio. Por eso quiero a Doña Lucía y no a ti». Sus palabras me dejaron sin aliento. El silencio que siguió fue abrumador. «Valentina», comencé, pero mi voz se quebró. «Si te he asfixiado, si te he hecho sentir así, lo siento. Pero por favor no me castigues quitándome a mi nieto». «No te estoy quitando nada», respondió ella con voz fría. «Simplemente estoy poniendo límites. Algo que debí haber hecho hace años». «Límites», repetí incrédula. «Llamar límites a excluirme del nacimiento de mi nieto, a dejar que otra mujer ocupe mi lugar». «Ella no está ocupando tu lugar», gritó Valentina. «Ella tiene su propio lugar. Y la diferencia entre ustedes es que ella sabe cuándo retroceder, sabe cuándo darme espacio. No me hace sentir culpable por cada decisión que tomo». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora.
Nunca quise hacerte sentir culpable. Solo quería ser parte de tu vida, de la vida de Sebastián. Pues tu forma de querer es sofocante, mamá, respondió Valentina, y no voy a exponer a mi hijo a eso. Necesito que entiendas que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. ¿Diferentes cómo?, pregunté temiendo la respuesta. Vas a visitarnos cuando yo te invite, explicó Valentina con voz controlada. No vas a aparecer sin avisar. No vas a cuestionar mis decisiones sobre cómo criamos a Sebastián. Y no vas a compararte constantemente con doña Lucía. Esas son mis condiciones. Y si no puedes aceptarlas, entonces será mejor que tengamos aún menos contacto. No puedes hacer esto, susurré sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No puedes alejarme de mi nieto así. Puedo y lo haré, respondió ella con firmeza. Es mi hijo, mis reglas. Y colgó. Me quedé sentada en mi sala sosteniendo el teléfono muerto contra mi oído, completamente paralizada. Mi hermana, quien había escuchado parte de la conversación, me miraba con horror absoluto. No puede hablar en serio, dijo finalmente. No puede alejarte de Sebastián así, pero lo estaba haciendo, y yo no tenía ningún poder para detenerla. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Me sentía completamente perdida, como si hubiera perdido no solo a mi nieto, sino también a mi hija. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho tan pesado que apenas podía respirar. Dejé de comer apropiadamente. Dejé de dormir bien. Mi hermana estaba tan preocupada que consideró llevarme al médico. Una semana después de esa terrible llamada telefónica, recibí un mensaje de Valentina. Era una foto de Sebastián durmiendo con un texto breve. Pensé que querrías ver cómo está creciendo. Miré la foto con el corazón rompiéndose. Sebastián ya se veía diferente, más grande, sus rasgos más definidos. Una semana había pasado y ya me había perdido tantos cambios. Está hermoso, respondí. Gracias por la foto. Puedo visitarlos pronto. La respuesta fue directa y fría. Todavía no. Te avisaré cuando sea un buen momento. Dejé el teléfono a un lado y lloré nuevamente. Este era mi castigo. Fotos ocasionales y distancia constante. Ser mantenida al margen de la vida de mi nieto, como un familiar lejano en lugar de su abuela. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas en las que solo recibí 3 fotos más de Sebastián. Ninguna invitación a visitarlo, ninguna llamada, solo silencio interrumpido por esas imágenes que me mostraban lo que me estaba perdiendo. Mientras tanto, las redes sociales de Valentina estaban llenas de fotos con doña Lucía cargando a Sebastián en el parque, doña Lucía dándole el biberón, doña Lucía en la primera consulta pediátrica. Cada foto era una puñalada que me recordaba que había sido reemplazada. Finalmente, después de 3 semanas sin ver a Sebastián en persona, recibí un mensaje permitiéndome visitar. Puedes venir mañana a las 3, solo 1 hora. Por favor, no traigas más regalos. Ya tiene demasiadas cosas. Acepté las condiciones porque no tenía opción. Al día siguiente llegué exactamente a las 3 con las manos vacías como me habían instruido. Valentina abrió la puerta y me recibió con una sonrisa educada pero distante. Hola, mamá. Pasa. Entré a su casa notando inmediatamente todos los cambios. Había fotos nuevas en las paredes. Sebastián con sus padres, Sebastián con doña Lucía, notablemente ninguna conmigo. El cuarto del bebé estaba decorado hermosamente con todo lo que doña Lucía había comprado. La manta amarilla que yo había tejido estaba doblada en un rincón, claramente sin usar. ¿Dónde está Sebastián?, pregunté intentando no mostrar el dolor que sentía. Está durmiendo, respondió Valentina. Pero puedes ir a verlo si quieres. Solo no lo despiertes.
Caminé hacia el cuarto del bebé con el corazón latiéndome fuerte. Ahí estaba mi nieto, acostado en su cuna, durmiendo pacíficamente. Había crecido tanto en 3 semanas. Sus mejillas estaban más llenas, su cabello más abundante. Me quedé mirándolo, sintiéndome como una extraña, observando a través de una ventana a una vida de la que estaba excluida. No me atreví a tocarlo, no me atreví a arriesgarlo. Regresé a la sala donde Valentina estaba revisando su teléfono. «Ha crecido tanto», dije sentándome en el borde del sofá. «Sí», respondió ella sin levantar la vista. «Doña Lucía dice que está en el percentil 90 de peso. Es muy saludable». Doña Lucía dice, siempre era Doña Lucía. «Me alegro de que esté bien», dije tragándome la amargura. «Te está yendo bien con la maternidad. Estás manejando todo muy bien». «Sí, Doña Lucía me ha enseñado muchos trucos», dijo Valentina finalmente mirándome. «Realmente no sé qué haría sin ella». «Yo también podría ayudarte», ofrecí intentando sonar casual. «Si necesitas un descanso o alguien que cuide a Sebastián mientras haces mandados». «Ya tengo ayuda, mamá», respondió Valentina, y su tono fue cortante. «Además, Doña Lucía vive más cerca. Es más conveniente». «Más conveniente». Así es como me habían reducido a una opción inconveniente. El resto de la visita fue tortuoso, conversación forzada, silencios incómodos. Sebastián despertó a los 30 minutos y Valentina me permitió cargarlo brevemente antes de decir que necesitaba alimentarlo. Cuando se cumplió la hora exacta, Valentina miró su reloj y anunció que era hora de que me fuera. «Sebastián necesita su baño y su rutina de la tarde». «Claro», dije levantándome. «Gracias por dejarme visitarlos. Te aviso cuando puedas volver», dijo ella acompañándome a la puerta. «Probablemente en un par de semanas». Un par de semanas. Tendría que esperar 2 semanas más para ver a mi nieto otra vez. Mientras conducía a casa no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo un vacío profundo y doloroso donde solía estar mi corazón. Esa noche me senté en la oscuridad de mi sala preguntándome cómo había llegado a este punto. Los meses pasaron lentamente, cada día más pesado que el anterior. Las visitas a Sebastián continuaron siendo espaciadas y controladas, 1 hora cada 2 semanas si tenía suerte. A veces Valentina cancelaba en el último minuto con excusas vagas. «Sebastián no se siente bien. Estamos muy ocupados hoy. Doña Lucía ya está aquí y no queremos mucha gente». Mientras tanto, las redes sociales de Valentina documentaban una historia completamente diferente. Sebastián en su primer Halloween disfrazado de calabaza, rodeado de la familia de Mateo. Su primera Navidad abriendo regalos en casa de Doña Lucía. Sus primeros 6 meses celebrados con una fiesta a la que aparentemente todos fueron invitados menos yo. Cada foto era un recordatorio de que me había convertido en un fantasma en la vida de mi nieto, presente en teoría, invisible en la práctica. Una tarde de febrero, 6 meses después del nacimiento de Sebastián, recibí una llamada inesperada. Era Mateo. «Suegra, necesito hablar con usted», dijo, y su voz sonaba extraña. «¿Está todo bien?», pregunté inmediatamente preocupada. «Está bien, Sebastián. Valentina está bien. Todos están bien físicamente», respondió él. «Pero necesito que venga a la casa mañana a las 10 de la mañana. Valentina va a estar en una cita médica. Quiero hablar con usted a solas». La petición era tan inusual que me dejó desconcertada. «¿Sobre qué quieres hablar? Por favor, solo venga», insistió. «Es importante. Hay cosas que necesita saber». Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Pasé toda la noche despierta preguntándome qué podría ser tan urgente. Estarían planeando mudarse lejos. Querían pedirme que dejara de intentar contactarlos completamente. Mi mente creaba escenarios cada vez más terribles. A la mañana siguiente llegué exactamente a las 10.
Mateo abrió la puerta sosteniendo a Sebastián en sus brazos. Mi nieto había crecido tanto. Ya no era un recién nacido, sino un bebé robusto con los ojos abiertos y curiosos. «Pase, suegra», dijo Mateo haciéndose a un lado. «Tenemos mucho de qué hablar». Entré y él me guió hacia la sala. Colocó a Sebastián en su corralito y luego se sentó frente a mí con expresión seria. «Lo que voy a decir le va a ser difícil de escuchar», comenzó, «pero creo que merece saber la verdad». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Qué verdad?» «Mi madre», dijo Mateo, y luego hizo una pausa como si le costara encontrar las palabras. «Mi madre ha estado manipulando a Valentina desde el principio del embarazo». «No entiendo», dije confundida. Mateo sacó su teléfono y comenzó a mostrarme capturas de pantalla de mensajes de texto, mensajes entre doña Lucía y Valentina que aparentemente había descubierto en el teléfono de su esposa. Leí con creciente horror. Doña Lucía escribiendo cosas como: «Tu madre es muy controladora, debes poner límites. Las suegras como ella siempre quieren apoderarse de los nietos, debes proteger a tu familia». Y luego mensajes más directos y venenosos. «Es mejor que yo esté en el parto. Tengo experiencia y tu madre solo te va a estresar. No dejes que te haga sentir culpable. Tú decides quién está en tu vida y en la vida de tu hijo. Tienes que ser firme con ella o nunca te dejará en paz». Había docenas de mensajes, meses de manipulación sistemática. Doña Lucía había sembrado dudas y miedos en la mente de Valentina, haciéndole creer que yo era una amenaza para su nueva familia. «Dios mío», susurré sintiendo que la habitación giraba a mi alrededor. «Todo este tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría esto?» Mateo suspiró pesadamente. «Mi madre», comenzó, y su voz estaba llena de vergüenza y dolor. «Mi madre nunca tuvo una buena relación con su propia suegra. La abuela materna estuvo muy presente cuando yo nací, y mi madre siempre sintió que la hacían a un lado. Creo que cuando Valentina quedó embarazada, vio una oportunidad de tener lo que ella nunca tuvo, de ser la abuela principal, la única que importaba. Y para lograrlo, necesitaba eliminarme a mí», dije sintiendo náuseas. Mateo asintió miserablemente. «Hay más», dijo. «La manipulación fue más allá de los mensajes. Comenzó a mostrarme más evidencia. Fotos que doña Lucía había tomado a propósito cuando yo visitaba, captando momentos donde yo lucía incómoda o fuera de lugar, y luego mostrándoselas a Valentina diciendo cosas como: «¿Ves cómo te mira con desaprobación?». Grabaciones de audio donde doña Lucía interpretaba conversaciones que habíamos tenido, exagerando o directamente inventando cosas que yo supuestamente había dicho. «Tu madre me dijo que no sabías lo que estabas haciendo con el bebé», mentía doña Lucía en una grabación. «Dijo que estabas cometiendo muchos errores y que deberías escucharla más a ella». «Yo nunca dije eso», protesté sintiendo lágrimas de rabia. «Nunca diría algo así». «Lo sé», respondió Mateo. «Por eso estoy aquí mostrándole todo esto, porque finalmente entendí lo que estaba pasando. Descubrí todo esto por accidente hace una semana». Valentina dejó su teléfono desbloqueado y vi un mensaje de mi madre que me pareció extraño. Empecé a investigar más y encontré todo esto. «¿Cómo reaccionó Valentina cuando se lo mostraste?», pregunté. «Todavía no lo he hecho», admitió Mateo. «Quería hablar con usted primero. Necesitaba que supiera que nada de esto fue realmente culpa de Valentina. Ella fue manipulada, envenenada contra usted sistemáticamente por alguien en quien confiaba, pero ella eligió creerle», dije con voz quebrada. «Eligió alejarme, eligió dejar que doña Lucía ocupara mi lugar». «Sí», asintió Mateo, «y eso es algo que tendrá que procesar y por lo que tendrá que disculparse. Pero necesito que entienda el contexto completo. Mi madre es muy persuasiva,
muy convincente, y Valentina, como madre primeriza, estaba vulnerable y asustada. Mi madre aprovechó esos miedos. En ese momento, Sebastián comenzó a llorar en su corralito. Instintivamente me levanté para ir hacia él, pero me detuve, acostumbrada ya al rechazo. «Adelante», dijo Mateo suavemente. «Cárguelo. Es su abuela». Con manos temblorosas levanté a Sebastián. Era la primera vez en meses que me permitían sostenerlo más de unos minutos. Lo acuné contra mi pecho, sintiendo su calor, oliendo su aroma a bebé, y las lágrimas que había contenido finalmente comenzaron a fluir. «Mi bebé», susurré, «mi nietecito hermoso, cuánto tiempo perdido». Mateo me observaba con expresión de profundo arrepentimiento. «Lo siento, suegra, siento mucho no haber visto esto antes. Siento haber permitido que mi madre hiciera esto. ¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté mientras mecía a Sebastián. «Voy a confrontar a mi madre», respondió con determinación. «Y voy a hablar con Valentina. Ella necesita saber la verdad. Necesita ver cómo fue manipulada. Y luego depende de ustedes dos reconstruir su relación». «¿Y si Valentina no me cree?», pregunté temiendo la respuesta. «Si elige creerle a tu madre de nuevo». Mateo negó con la cabeza. «No lo hará. Tengo pruebas. Capturas de pantalla, grabaciones, todo. La evidencia es irrefutable. Mi madre fue descuidada. Se confió demasiado. Nunca pensó que yo revisaría el teléfono de Valentina». Nos quedamos en silencio por un momento, yo sosteniendo a mi nieto, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Mateo mirando su propio teléfono, como si contuviera una bomba que estaba a punto de detonar su familia. «¿Cuándo le vas a decir a Valentina?», finalmente pregunté. «Hoy en la noche», respondió, «cuando regrese de su cita. No puedo seguir guardando este secreto». Me puse de pie todavía con Sebastián en brazos. «Gracias, Mateo. Gracias por buscar la verdad. Gracias por darme esta oportunidad. Es lo mínimo que podía hacer», respondió. «Usted es la abuela de Sebastián. Merece estar en su vida». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta esperando alguna noticia, algún mensaje, cualquier señal de cómo había reaccionado Valentina al enterarse de la verdad. Mi teléfono permaneció en silencio hasta las 11 de la noche, cuando finalmente sonó. Era Valentina. Contesté con manos temblorosas. «Hola, mamá». Su voz sonaba quebrada, destruida por el llanto. «Mamá, lo siento tanto. Por favor, perdóname». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. «Valentina, mi amor, Mateo me lo mostró todo», sollozaba ella. «Todos los mensajes, las mentiras, la manipulación. Dios mío, mamá, ¿qué he hecho? ¿Qué te hice?». «No pudiste saberlo», dije, aunque el dolor seguía siendo intenso. «Ella te manipuló, pero debía haberlo visto», gritó Valentina. «Eres mi madre. Te conozco desde que nací. ¿Cómo pude creer esas cosas horribles sobre ti? ¿Cómo pude dejarte afuera así?». El llanto al otro lado del teléfono era desgarrador. Podía escuchar a Mateo en el fondo intentando consolarla. Valentina respiró profundamente intentando calmarse. «Necesito verte, mamá, ahora mismo. Por favor, puedes venir». Eran casi las 12 de la noche, pero no dudé ni un segundo. «Voy para allá». Conduje a través de las calles vacías de la ciudad con el corazón latiendo fuertemente. Cuando llegué, Valentina abrió la puerta con los ojos hinchados y rojos. En el momento en que la vi me quebré. Mi niña, mi hija, sin importar todo lo que había pasado, seguía siendo mi niña. Nos abrazamos en el umbral de la puerta, ambas llorando, ambas sosteniendo años de dolor y ahora el peso aplastante de la verdad. «Lo siento, mamá», repetía Valentina una y otra vez. «Lo siento tanto». «Yo también lo siento», respondí acariciando su cabello. «Siento si alguna vez te hice sentir asfixiada. Si fui demasiado». «No,
me interrumpió Valentina, separándose para mirarme a los ojos. No fue tu culpa. Doña Lucía tomó tus cualidades normales de madre y las distorsionó. Tomó tu amor y lo hizo parecer control. Tomó tu preocupación y la hizo parecer juicio. Y yo la dejé. Entramos a la casa. Mateo estaba en la sala sosteniendo a Sebastián, que dormía pacíficamente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Nos sentamos y Valentina comenzó a hablarme. Me mostró mensaje tras mensaje explicándome cómo cada uno había sembrado dudas en su mente. Cada vez que tú hacías algo completamente normal, doña Lucía lo reinterpretaba como algo negativo. Cuando me llamabas seguido, era porque eras controladora. Cuando ofrecías ayuda era porque no confiabas en mí. Cuando preguntabas sobre el bebé, era porque querías apoderarte de él. Me convertí en un monstruo en tu mente, dije con tristeza. Exactamente, asintió Valentina. Y yo la dejé hacerlo porque era más fácil creer que el problema eras tú que enfrentar mis propias inseguridades como madre primeriza. Doña Lucía me hacía sentir segura y capaz. Tú me hacías sentir cuestionada. Ahora entiendo que esa sensación venía de ella, no de ti. ¿Qué pasó cuando confrontaste a doña Lucía?, pregunté. Mateo respondió por Valentina. Vino hace unas horas. Hubo una escena terrible. Mi madre negó todo al principio. Luego, cuando vio que teníamos pruebas, intentó justificarse. Dijo que solo quería proteger a Valentina, que solo quería lo mejor para Sebastián, que usted era el problema real. Le pedí que se fuera, dijo Valentina con voz firme. Le dije que no era bienvenida en mi casa ni en la vida de mi hijo hasta que reconociera lo que hizo y se disculpara, con todos nosotros, y con mamá especialmente. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Se fue furiosa, respondió Mateo. Dijo que me estaban lavando el cerebro, que Valentina se arrepentiría. Pero no importa lo que diga, las pruebas hablan por sí mismas. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Valentina habló nuevamente con voz pequeña. Sé que no puedo arreglar todo el daño que causé solo con una disculpa. Sé que te quité 9 meses de embarazo, el nacimiento de tu nieto, los primeros 6 meses de su vida, tiempo que nunca podremos recuperar. Las lágrimas volvieron a mis ojos. No podemos recuperar ese tiempo. Y no voy a mentir y decir que no me duele profundamente, porque me duele. Me destrozó. Pero eres mi hija, y Sebastián es mi nieto, y prefiero empezar desde ahora a seguir perdiendo tiempo. Valentina se levantó y fue hacia Mateo. Tomó a Sebastián de sus brazos y regresó sentándose a mi lado. ¿Quieres cargarlo?, preguntó con lágrimas en los ojos. Sin límite de tiempo, sin condiciones. Solo tú y tu nieto. Tomé a Sebastián en mis brazos sintiendo su peso perfecto, su calor, su respiración suave. Mientras lo miraba dormir pacíficamente, pensé en todos los meses perdidos, en todo el dolor y las lágrimas. Pero también pensé en el futuro, en los años que teníamos por delante, en las oportunidades de crear nuevos recuerdos. Hola, mi amor, le susurré a Sebastián. Es tu abuela, tu verdadera abuela, y voy a estar aquí para ti desde ahora y para siempre. Los meses siguientes no fueron fáciles. Valentina y yo tuvimos que trabajar duro para reconstruir nuestra relación. Hubo conversaciones difíciles sobre límites saludables, sobre expectativas realistas, sobre cómo comunicarnos mejor. Valentina tuvo que lidiar con su propia culpa y yo con mi propio dolor, pero lo hicimos juntas. Doña Lucía intentó contactar a Valentina varias veces. Mensajes pidiendo perdón mezclados con otros culpándome a mí de todo. Valentina se mantuvo firme. No hasta que reconozca completamente lo que hizo y busque ayuda profesional, le decía. Mientras tanto, yo comencé a estar presente en la vida de Sebastián de maneras que había soñado. Lo cuidaba 2 veces por semana mientras Valentina trabajaba. Íbamos al parque. Yo le leía cuentos.
Le cantaba las mismas canciones de cuna que le había cantado a Valentina cuando era bebé. Y lentamente, visita por visita, momento por momento, construimos una relación. Una tarde, cuando Sebastián tenía casi 1 año, Valentina me trajo una caja. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrela», dijo con una sonrisa tímida. Dentro estaba la manta amarilla que había tejido, la que había encontrado sin usar en un rincón de su cuarto meses atrás. Pero ahora estaba desgastada, claramente usada con frecuencia. «Es su manta favorita», explicó Valentina, «desde que le mostré la verdad sobre doña Lucía y comencé a ver las cosas claramente. Empecé a usar todo lo que me habías dado, esta manta, los mamelucos, todo. Y ahora Sebastián no puede dormir sin ella. Cada noche la abraza. Es como si de alguna manera supiera que fue hecha con amor». Tomé la manta entre mis manos, sintiendo cada puntada que había tejido con tanto cariño. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de sanación. «Gracias, Valentina. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por dejar que sea parte de la vida de Sebastián. Gracias a ti, mamá, por no rendirte», respondió ella abrazándome, «por seguir amándome incluso cuando no lo merecía». Mientras nos abrazábamos con Sebastián jugando felizmente a nuestros pies, supe que aunque habíamos perdido tiempo precioso, el futuro estaba lleno de posibilidades. Habíamos sobrevivido a la tormenta y ahora finalmente podíamos comenzar a sanar juntas.